Bienvenidos a una nueva clase de este curso sobre análisis de datos cuantitativos. Bueno, les cuento que por faltas técnicas, específicamente porque se me apagó la computadora antes de que se guardara la grabación, vamos a tener que, no vamos, sino que tuve que volver a grabar toda la parte de el estadístico inferencial, ¿sí? Así que esta no es la clase que tuvimos, sino que es un resumen acerca de lo que vimos en la clase número 3 sobre estadística inferencial, sobre prueba de hipótesis. Bueno, como les contaba, las personas que tenían solamente investigaciones u objetivos en sus investigaciones descriptivas, es decir, que lo único que querían era describir una variable sin comparar grupos o sin correlacionar variables, ¿sí? Todos los datos o los cálculos que tenían que hacer los vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a ver qué pasos se deben seguir para cuando en nuestros objetivos hemos planteado que o vamos a comparar dos grupos, es decir, vamos a ver qué grupo, por ejemplo, tiene mayor rendimiento académico, qué grupo tiene más inteligencia emocional, ¿sí? Cuando queremos hacer eso, necesitamos hacer estadística inferencial, ¿sí? Y también vamos a necesitar hacer estadística inferencial cuando queremos ver si hay correlación entre variables, ¿sí? Variables que se relacionan. Por ejemplo, si las horas de sueño influyen sobre los niveles de atención que tiene una persona, ¿sí? O si, por ejemplo, la relación con los docentes influye en el bienestar psicológico de las personas. Bien, es muy importante saber entonces diferenciar entre comparación de grupos y correlación de variables. Muchas veces pasa que tendemos a confundir esto, ¿sí? Tendemos a confundir los conceptos. Entonces interpretamos mal las tablas, interpretamos mal los resultados que las tablas nos arrojan, ¿sí? La comparación de grupos es cuando vamos a tomar a nuestra población, a nuestra muestra, y vamos a formar grupos en función de una variable. Por ejemplo, el género, ¿sí? Es, creo, el grupo o la variable más utilizada para formar grupos. Podemos dividirlos entre hombres, mujeres, no binarios, por ejemplo. Sería una clasificación, ¿sí? Una agrupación de personas en función del género. Otros grupos pueden ser, por ejemplo, acá tenemos las personas que son religiosas y las personas que no son religiosas, las personas que viven en diferentes áreas, áreas urbanas, áreas rurales, áreas periurbanas, ¿sí? También podemos dividir en función de la edad, podemos dividir el grupo en grupos etarios, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las personas que tienen más de 50 años y las personas que tienen menos de 50 años, ¿sí? Esos son grupos, ¿sí? Es cuando agarramos a nuestra población y la dividimos en función de una variable, creando dos o más grupos. Ahora, la correlación entre variables, ¿sí? Acá no es que dejemos a las personas de lado, pero sí nos vamos a concentrar en las variables, ¿sí? Vamos a concentrarnos en cómo una variable, por ejemplo, como les decía, las horas de sueño, ¿sí? Va a influir sobre otra variable. Estas variables en general van a ser variables cuantitativas, es decir, variables escalares, variables que son representadas por números, ¿sí? En cambio, en la división por grupos generalmente utilizamos una variable cualitativa como el género. No necesariamente, pero sí generalmente. Bien, tenemos en claro entonces que una cosa es comparar grupos y otra cosa es correlacionar variables. Ahora tenemos que tener en claro que nosotros para comparar grupos y correlacionar variables tenemos diferentes técnicas, ¿sí? Y qué técnica vamos a utilizar va a depender
en gran parte de qué es lo que yo quiero lograr con esa información, ¿sí? Nosotros tenemos en la comparación de grupos prueba T, ANOVA y prueba U. ¿De qué va a depender que utilicemos una u otra? Va a depender específicamente de las características de nuestra muestra. ¿Por qué? Porque prueba T y ANOVA son para muestras paramétricas y prueba U es para muestras no paramétricas. ¿Qué diferencia hay entre una muestra paramétrica y una muestra no paramétrica? La muestra paramétrica es una muestra que se comporta de manera normal. Y ahora ustedes preguntarán, ¿cómo hace una muestra para comportarse de manera normal? Básicamente lo que hace es distribuir sus resultados o sus respuestas acorde o parecido a una campana normal, la campana de Gauss, ¿sí? Para tenerlo más en claro, supongamos que tenemos una muestra, ¿sí?, cuyas respuestas, ¿sí?, en torno a la edad van desde los 20 a los 40 años, ¿sí? Déjenme encontrar un programa de dibujo para graficar lo que estoy diciendo. Bien, como les decía, imaginemos que nuestra muestra va desde los 20, ¿sí? Acá está la persona que tiene menor edad, que es una persona con 20 años, y la persona que tiene más edad tiene 40 años, ¿sí? Y que la media de la población se encuentra en el medio, es decir, tiene 30 años, ¿sí? Que la media de la población tiene 30 años y que además, ¿sí?, si nosotros pusiéramos aquí la otra línea que me indica cuántas personas tiene cada una de estas edades, la mayor parte o la mayor concentración se va a encontrar justamente en la media, ¿sí? La mayor cantidad de personas va a estar aquí en la media. Y después, por ejemplo, personas de 27 vamos a tener muchas todavía, ¿sí? Y personas de 25 también vamos a tener bastante, pero ya personas de 21, de 22 vamos a tener cada vez menos, de 21 cada vez menos, y de 20 vamos a tener una sola persona, ¿sí? Acá nos indica la cantidad de personas. Imaginemos que 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Y lo mismo nos va a pasar para el otro lado. 33 va a haber muchas personas. 35 y ya van a haber menos. A los 37 van a haber poquitas personas y que tengan 40 años va a haber pocos, ¿sí? Esto es una campana normal, una campana que crece al medio, ¿sí?, y que tiende a decrecer en las orillas. Ahora imaginemos que no, imaginemos que esta muestra se comporta de una manera extraña, que tiene su media a los 30 años, ¿sí?, pero que la mayor parte de la población tiene 25 años, es decir, que la moda es de 25 años. Dibujémoslo con otro color. La moda es de 25 años, la mayor parte tiene 25 años y tenemos muchísimos con 24, muchísimos con 23, uno con 21, ¿sí? Uno con 21 y uno con 20. Y después el resto también, tenemos poquitas, ¿sí? Y después tenemos un montón acá, por ejemplo, con 38 años, ¿sí? Y vuelve a decrecer a los 40. Supongamos que nuestra muestra se comporta así. Esto sería una muestra no paramétrica, una muestra que no se comporta conforme a la campana de Gauss, ¿sí?, a la distribución normal. Se supone que una muestra que se comporta de manera normal tiene todas las personas agrupadas alrededor de la media, ¿sí?, o la mayor parte de las personas agrupadas alrededor de la media,
y poquitas personas en las puntuaciones extremas. Entonces, ¿cómo sabremos nosotros si nuestra muestra se comporta así? ¿Cómo sabemos si las personas se agrupan alrededor de la media, sí, y se van dispersando hacia los extremos, o tenemos una agrupación diferente? Esto lo vamos a saber gracias a un cálculo, ¿sí? Con un cálculo vamos a saber si nuestra muestra es o no es paramétrica. Esto nos soluciona bastante la vida. Lo que sí debemos tener en cuenta es que este análisis que se hace para saber si nuestra muestra es normal se hace por variables, ¿sí? Es decir, yo tengo que someter a esta prueba a cada una de las variables que vamos a utilizar. ¿Cómo hacemos? El cálculo se llama KS. Para hacerlo tenemos que ir al programa, a la matriz de datos, poner a analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguo, y aquí vamos a encontrar el KS de una muestra, ¿sí? Pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, KS de una muestra, abro y paso las variables que quiero justamente evaluar, ¿sí? En este caso yo voy a pasar la edad y alguna información que me interese, como por ejemplo la puntuación de este test, que es un test cognitivo. Pongo aceptar. Bien. Entonces, me arroja una tabla, ¿sí? La prueba de Kolmogorov-Smirnov. KS es la abreviación de ese nombre. ¿Qué es lo que me interesa de esta tabla? Me interesa la significación asintótica bilateral. Guarda con la significación asintótica bilateral porque es súper importante para un montón de cosas, ¿sí? Para todas las pruebas de constatación de hipótesis, la significación siempre la vamos a tener en cuenta. La significación nos marca el margen de error y el margen de significación estadística, ¿sí? Por eso es la significación. Para que nuestro cálculo sea correcto, la significación a veces va a tener que ser mayor a 0,05 y a veces va a tener que ser menor a 0,05. En este caso, para la prueba KS, yo tengo que buscar valores superiores a 0,05, ¿sí? Aclaremos que 0,05 es 0,050. En este caso yo tengo 0,738 y tengo 0,817, ¿sí? Porque me estoy fijando en la última fila. Esto quiere decir que tanto la edad, ¿sí? Que la tengo aquí en la primera fila, y en la puntuación del test cognitivo MOCA, que la tengo en la segunda fila, son variables paramétricas, es decir, se comportan de manera normal. ¿Y qué otra cosa me indica el hecho de que sean variables paramétricas? Que los resultados que yo obtenga de estos análisis pueden ser generalizados a toda la población, ¿sí? Así que eso también es importante destacarlo. Bien, todas estas cosas, todos estos cuadros que yo voy teniendo, yo tengo que siempre ir sistematizándolos y, si es posible, llevándolos a un Word y explicando, ¿sí? Porque justamente eso es lo que yo voy a tener que hacer, ¿sí? En el trabajo final yo tengo que agarrar las tablas y explicar lo que me han dado esas tablas. Entonces yo voy a copiar, ¿sí? Aprieto con el botón derecho del mouse sobre la tabla y me da la opción de copiar. Y vamos a ir a un Word. Yo acá les recomiendo que pongan control V, ¿sí? Que pongan el comando del teclado para copiar, para pegar. ¿Por qué? Porque a veces cuando pegamos desde aquí, a veces sale bien y a veces sale mal. Ahora salió bien, pero puede que le salga algo como esto. A ver. Puede que le salga algo como esto, ¿sí?
Entonces, siempre utilicen los comandos control V para pegar las tablas desde el SPSS. Bueno, tenemos la tabla. ¿Cómo escribimos esta tabla? Vamos a poner, se realizó la prueba KS, ¿sí? Ahí ustedes pongan el nombre completo de la prueba, para determinar la normalidad de la distribución de la muestra. En las variables, explican qué variables. En este caso, edad y puntuación total del test MOCA. Se pudo determinar que ambas variables presentan una distribución paramétrica. ¿Sí? Entonces ya sabemos que cuando usemos estas variables para hacer algún cálculo, vamos a poder usar los cálculos paramétricos. Bien. Bueno, entonces ya tengo o ya sé que mis variables son paramétricas. Entonces vamos a empezar a hacer cálculos. Vamos a hacer una comparación de grupos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a comparar una de estas variables, ¿sí? Podemos comparar la puntuación total del MOCA entre grupos, ¿sí? Yo acá tengo dos pruebas posibles para la comparación de grupos con variables paramétricas, prueba T y ANOVA. ¿Qué diferencia hay entre prueba T y ANOVA? La diferencia básicamente es que prueba T me sirve solamente para comparar dos grupos, ¿sí? En cambio, con ANOVA puedo utilizarla para comparar dos o más grupos, es decir, aquí no tengo limitaciones. Prueba T me serviría, por ejemplo, para comparar género masculino del femenino, ¿sí? O población urbana y no urbana. En cambio, ANOVA me sirve para comparar género masculino, femenino y no binario, o población urbana, periurbana y rural, entre otras posibles comparaciones. Bien, vamos a hacer una comparación de grupos con prueba T para ver cómo se hace. Vamos a ir a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Aquí me da dos espacios en blancos, variables para contrastar y variables de agrupación. En variables de agrupación yo voy a poner cuál es la variable que yo quiero comparar. En este caso yo quiero comparar el género, ¿sí? El género es la variable con la que yo voy a dividir a mi población. Voy a definir grupos. Grupo 1 va a ser el grupo femenino, que yo ya le había asignado el 1 a mujer, ¿sí? O a femenino, cuando hice la codificación. Y el grupo 2 va a ser el 2 que yo he asignado como masculino. Pongo continuar y voy a la variable para contrastar. En este caso voy a utilizar la variable que yo sé que es paramétrica, ¿sí? Porque recordemos que estoy en prueba T y solo puedo utilizar variables paramétricas. Entonces paso esta variable que es la puntuación del test cognitivo y acepto. Me da dos tablas. En la primera me dice la media de cada uno de los grupos. El grupo femenino, ¿sí? Me dice que tiene a 21 personas, ¿sí? Y tiene una media de 21,47 puntos en el test MOCA. Y después tengo el grupo 2, ¿sí? Que es el de género masculino,
que tiene a 6 personas y estas 6 personas tienen una media de 22,16 puntos. Ya a simple vista puedo ver que los hombres tienen una puntuación mayor que las mujeres. Ahora el tema es, ¿esta diferencia entre hombres y mujeres es realmente significativa? ¿Es realmente tan importante como para decir que los hombres tienen mejores funciones cognitivas que las mujeres? Esto lo vamos a saber mirando la tabla de abajo, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar? Como les dije, la significación bilateral. Es fundamental la significación bilateral. Buscamos la fila de la significación bilateral, ¿sí? Y vemos que nos dice que en Moca, ¿sí?, tenemos una significación bilateral de 0,773. En este caso nosotros no buscamos valores superiores a 0,05. Lo que buscamos son valores inferiores a 0,05, ¿sí? Y en este caso 0,773 es muy superior a 0,05. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay significación estadística, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que si bien existe una diferencia entre hombres y mujeres en la puntuación media del test Moca entre hombres y mujeres, esta diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. Podemos redactarlo o relatarlo con todos los datos que queramos, ¿sí? Podemos decir que al evaluar las medias de la variable Moca, ¿sí?, o de la puntuación total del test cognitivo, se encontró que las mujeres tienen una media de 21,47 con una desviación típica de 5,07 puntos, mientras que los hombres tienen una media de 22,16 puntos con una desviación típica de 5,26. Sin embargo, podemos agregar, esta diferencia encontrada no es estadísticamente significativa. Y entre paréntesis ponemos significación bilateral, 0,773. ¿Sí? Y aclaramos que este dato lo encontramos a través de una prueba. Bien, ¿qué pasa si yo hubiera encontrado que mi variable es no paramétrica? ¿Sí? Que la puntuación total del Moca era una variable no paramétrica. Hubiera tenido que utilizar la prueba U. ¿Cómo utilizo la prueba U? Voy a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, ¿sí? 2 muestras independientes. Abro. Me va a pedir lo mismo. Abajo pasamos género, definimos grupos, grupo 1 y grupo 2. Continuar. Y arriba pasamos la variable que quiero contrastar, que quiero ver si existen diferencias o no. Defino los grupos también, 1 y 2, ¿sí?, como hice recién, y veo que aquí está seleccionada la prueba U de Mann-Whitney. Ponemos aceptar y nos da estos resultados. Vieron que acá la tabla de abajo es un poco más chiquita, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Y otra cosa importante es que no nos da media, sino rango promedio. Y vemos que el rango promedio sigue siendo mayor en hombres que en mujeres. Vamos abajo, ¿sí? Buscamos la significación asintótica bilateral. Esta vez nos va a aparecer en una fila. Recuerden que en prueba T nos apareció en una columna, ¿sí? Acá nos va a aparecer en la fila. Y vamos a encontrar que la significación asintótica bilateral es de 0,619, lo que quiere decir que no es estadísticamente significativa, ¿sí? Es exactamente lo mismo que la prueba T, nada más que los datos son presentados de una manera diferente, pero en esencia es lo mismo. Muy bien. Ya sabemos entonces cómo comparar grupos, ¿sí? Cómo comparar 2 grupos. ¿Qué pasa si quiero comparar 3 grupos o más? Tengo que utilizar ANOVA. ANOVA es una prueba muy especial, ¿sí? Vamos a ver si con los datos que tenemos nos permite hacer una prueba ANOVA. ¿Por qué? Primero porque tiene que ser utilizada en pruebas paramétricas, en variables paramétricas. Segundo, que la distribución de los grupos debe ser homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener una cantidad equivalente de personas, ¿sí?, o de casos en cada grupo.
Por ejemplo, si yo tengo 60 casos, ¿sí? Y tengo un grupo que tiene 45 personas, otro que tiene 7 y otro que tiene 8, no voy a poder hacer ANOVA, porque los grupos no son equivalentes. En cambio, si yo tengo un grupo que tiene 90 personas y tengo, digamos, una población de 90 personas y tengo 33 en un grupo, 28 en el segundo y 29 en el tercero, ahí sí puedo hacer ANOVA porque las poblaciones son homogéneas y los grupos son relativamente homogéneos. No es necesario que sea exacto, pero que sí sean parecidos. Bien, ¿cómo hago una prueba de ANOVA? Vamos a ir a analizar, comparar medias también, igual que prueba T, pero acá nos vamos a ir a ANOVA de un factor. Lo mismo, voy a pasar arriba lo que quiero comparar. En este caso, dijimos la puntuación de MOCA. Y abajo voy a pasar el factor de agrupación. En este caso, voy a pasar el área de residencia, en donde tengo 3 opciones: área rural, urbana o periurbana. Bien. Y otra cosa importante es pedirle un post hoc, ¿sí? El post hoc, en este caso yo voy a pedir Bonferroni, que creo que es uno de los más claros, me dice cómo interpretar los resultados de ANOVA. Ahí vamos a entender por qué. Bien, una vez que yo tengo esto, pongo aceptar. Bien. ¿Qué me tengo que fijar acá? Me tengo que fijar, ¿sí?, en la significación asintótica bilateral. Acá me va a decir, en este cuadro de aquí, ¿sí?, que no hay una diferencia significativa en las puntuaciones del test cognitivo entre personas que viven en el área urbana, el área rural y el área periurbana, ¿sí? Es decir, que las diferencias no son estadísticamente significativas. Por lo tanto, no importa en qué área resida la persona, sí va a tener funciones cognitivas parecidas. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque la significación, sí, es superior a 0,05. Pero ¿qué hubiera pasado si esa significación me daba menor? Sí, me hubiera dado 0,050. Vamos a hacer de cuenta de que pasó eso para que ustedes vean cómo nos aparecería. Supongamos que acá nos dio, entonces, esto no lo hagan en sus casas, no alteren los resultados de sus investigaciones, ¿sí? Nos dio 0,048, ¿sí? Que no lo hagan porque después se van a dar cuenta las personas cuando leen su investigación, ¿sí? Bien, supongamos que le dio 0,048. Si dio 0,048 ahí, seguramente aquí abajo, en la segunda tabla, también les van a aparecer puntuaciones menores a 0,05 en la columna de la significación asintótica bilateral, ¿sí? Supongamos que nos dio acá, les dio 0,32 acá, 0,032 acá, y por acá, por ejemplo, les dio 0,028, supongamos, ¿sí? ¿Qué va a querer decir esto? Lo que hacen los post hoc es ir comparando, ¿sí?, cada grupo entre sí. Entonces, miremos acá. En la primera fila tenemos al área urbana, ¿sí?, comparada con el área rural y el área periurbana. Y lo que nos dice acá es en cuál de esas dos diferencias se ha encontrado una diferencia significativa. En cuál de esas dos comparaciones que se hacen, ¿sí?, entre urbano y rural y urbano y periurbana, hay una diferencia significativa. En este caso, ¿sí?, ficticio, encontraríamos la diferencia significativa aquí, en la segunda comparación, es decir, entre urbano y periurbano, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Que al realizar la comparación entre urbano y rural,
el programa no encontró diferencias estadísticamente significativas, pero al hacer la comparación entre urbano y periurbano, sí hubieron diferencias significativas. Y ahora nos preguntaremos, bueno, ¿y cuál tiene mayor puntuación? ¿Sí? ¿Cómo lo determinamos a esto? Fijémonos que acá dice área I y área J. Urbano va a ser la I y en este caso rural y periurbano van a ser las J. Cuando comparamos, cuando restamos, acá nos va a dar la diferencia de medias. Es decir, ¿qué pasa si restamos la media de I a la media de J? En el primer caso, en el de arriba, si restamos la media de urbano, si restamos, perdón, a la media de urbano, la media de rural, ¿sí? Nos da 1100 o 1,1, perdón. Y en el segundo caso, si restamos a la media de urbano, la media de periurbano, nos da 4,3. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Como nos da un número positivo, quiere decir que la media de urbano en ambos casos es más grande, ¿sí? Y entonces, si encontramos una diferencia significativa solamente en el segundo caso, lo que vamos a decir es que existe una diferencia significativa en las puntuaciones del test MOCA, no nos olvidemos que es eso lo que estamos comparando, entre la población urbana y periurbana, teniendo el grupo que reside en área urbana una puntuación mayor, una media mayor en este test que las personas que residen en el área periurbana. De esta manera se interpreta una ANOVA. Es muy difícil, ¿sí? Es complicado, es largo de interpretar, ¿sí? Porque tengo que hacer esta interpretación con cada uno de los casilleros, ¿sí? Por ejemplo, si me voy al de abajo, veo que no hay diferencia significativa en ninguno de los dos casos, ¿sí? Cuando comparo rural y urbano y rural y periurbano, no hay diferencias significativas, ¿sí? Y en el tercer caso, veo que la diferencia significativa se da en la comparación de periurbano y rural, ¿sí? Y yo veo que cuando resto la media de periurbano a la media de periurbano, le resto la media de rural, ¿sí? Me da un número negativo, -3. En ese caso, quiere decir que el primer número era más chiquito que el segundo. Por eso, cuando lo resté, me dio negativo. Entonces, ahí yo diría que existe una diferencia significativa en la puntuación del test MOCA entre las personas que viven en el área periurbana y las personas que viven en el área rural, teniendo una puntuación mayor las personas que viven en el área rural, ¿sí? Bien, como les decía, es un test complicado y la mayoría de las veces no da. ¿Por qué? Porque los grupos no son homogéneos o porque la muestra no es paramétrica, ¿sí? Es muy difícil de por sí pensar que la muestra o lograr que la muestra sea paramétrica. No es algo que ocurra ni es algo que podamos, digamos, controlar. Podemos hacer muchas cosas para que la muestra sea paramétrica, ¿sí? Podemos intentarlo, digamos, buscando muchas personas, haciendo selección aleatoria, ¿sí? Lo podemos intentar, pero nunca vamos a garantizar que nuestra muestra sea paramétrica. Y tampoco después vamos a poder garantizar que la ANOVA salga bien, ¿sí? Porque muchas veces el ANOVA te dice no se puede hacer el cálculo y no se puede hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? A los que todavía no están haciendo a los que todavía están armando su proyecto, no comparen 3 grupos, 3 o más grupos, ¿sí? Siempre comparen 2 grupos, traten de agrupar a las personas en 2 grupos, si es que quieren hacer comparación de grupos, y no se metan a tratar de comparar 3 grupos, porque puede que salga mal y después no puedan hacer el cálculo, ¿sí? Así que es una pequeña recomendación que es más práctica que otra cosa, ¿sí? Para los que todavía no han planificado su trabajo final. Y si hay alguien que esté escuchando y haya planificado su trabajo final con 3 grupos, mucha buena suerte con el ANOVA. Bueno, esos entonces son los cálculos para comparar grupos, ¿sí? Vamos a ir cerrando.
¿Qué pasa con las correlaciones? Las correlaciones son súper sencillas, ¿sí? Son divinas porque no presentan ningún tipo de complicación. Son bastante simples de hacer. Voy a ir a correlaciones, ¿sí? Y aquí voy a ir a bivariadas. Aquí voy a pasar mis variables. Si estoy en Pearson, tengo que pasar variables que sean paramétricas, ¿sí? ¿Recuerdan que dijimos? Creo que no lo vimos. Para hacer correlaciones hay dos coeficientes. El coeficiente de correlación de Pearson para pruebas paramétricas o para muestras paramétricas y el coeficiente de correlación de Spearman para muestras no paramétricas, ¿sí? O también puedo utilizar variables ordinales. Ya vamos a ver bien cómo es eso. Pero vamos con Pearson. En Pearson entonces puedo pasar solamente variables que yo sepa que son paramétricas, ¿sí? Y escalares. En este caso voy a pasar la edad y el test MOCA, que son las paramétricas de mi muestra. Bien, nos va a aparecer un cuadro de doble entrada, ¿sí? Donde en filas y en columnas vamos a tener las variables que nosotros ingresamos. Edad y MOCA, ¿sí? Y se van a ir encontrando. En el primer cuadrito siempre se encuentran dos variables iguales, ¿sí? Edad con edad en este caso. En el segundo cuadrito se encuentran edad y MOCA. Acá me dice, y aparecen algunas cosas interesantes. Primero que nada, aparece un asterisco. Cuando encuentren asteriscos, ustedes sean felices, ¿sí? Los asteriscos nos ponen felices, acuérdense. ¿Por qué? Porque los asteriscos nos indican que existe una correlación. Si hay un asterisco, nos dice que la correlación es débil. Si hay dos asteriscos, la correlación es fuerte. En este caso tenemos una correlación débil. Y hay otra cosa que nos interesa, y es que aparece un signo menos precediendo el número, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir ese signo menos? Nos quiere decir que esta correlación es negativa o indirecta. ¿Qué es una correlación negativa e indirecta? Que mientras una de las variables sube, la otra baja, ¿sí? O mientras una baja, la otra sube. Como es correlación, puede ir para cualquiera de los dos lados. Esto quiere decir que a mayor edad, menor puntuación del test cognitivo. O a mayor puntuación del test cognitivo se espera que la persona sea más joven, ¿sí? Esto es, digamos, se condice con todo lo que sabemos acerca del funcionamiento cognitivo en las personas mayores. Recordemos que esta es una muestra de personas mayores, ¿sí? Mientras mayor edad tenemos, peor se encuentran nuestras funciones cognitivas, ¿sí? Aparece este declive que es normal en la gente mayor, ¿sí? En la vejez, y por eso es esperable que las puntuaciones de los test cognitivos bajen. Vemos que abajo tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Acá tenemos la relación entre el MOCA y la edad, y acá tenemos la relación entre el MOCA y el MOCA, que siempre nos va a dar la correlación perfecta, que es el 1. Bien, entonces, de esta manera sí vemos las correlaciones. ¿Cómo sabemos cuando hay una correlación? Porque hay un asterisco, ¿sí? Y si no hubiera un signo menos, sería una correlación directa. Mientras una sube, la otra también, ¿sí? Veamos qué pasa con Spearman. Spearman acepta variables, perdón, me olvidé decirles, lo encontramos en el mismo lugar. Vamos a analizar correlaciones bivariadas. Acepta variables ordinales, ¿sí? Que como estuvimos viendo, son variables que, si bien son cualitativas en el sentido de que cada una de sus categorías se puede definir con una palabra, como por ejemplo el nivel de estudios, primario, secundario, terciario, ¿sí? Son variables que sí se pueden ordenar, por eso se pueden utilizar en un cálculo estadístico como este. Bien, entonces por ejemplo yo voy a utilizar el nivel de estudios, ¿sí? Como también fuente de comparación. Y voy a utilizar algunas otras variables que yo no sé si son o no paramétricas, ¿sí? Acá el cálculo de Spearman como que me acepta todo, ¿sí?
puedo utilizar variables paramétricas o no paramétricas, o escalares u ordinales. Lo único que no puedo utilizar en una correlación de Spearman ni en una correlación de Pearson son variables cualitativas nominales. Por ejemplo, el género, ¿sí? Cuando yo no puedo establecer un orden, ¿sí? Porque yo no puedo decir a medida que aumenta el género, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aumenta el género? ¿Qué? ¿Me vuelvo más masculina, más femenina? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, lo único que puedo utilizar son variables escalares u ordinales que establezcan un orden. Bueno, y en este caso, por ejemplo, voy a pasar esta pregunta que es: ¿qué tan satisfecha está la persona con su calidad de vida? Bien, para hacer Spearman lo que voy a hacer es sacar Pearson y poner Spearman. Y pongo aceptar. Bien, vuelvo a buscar entonces asteriscos, ¿sí? Acá tenemos la correlación que ya habíamos encontrado entre edad y MoCA. Y es una correlación negativa como recién habíamos visto. Encuentro otros asteriscos aquí. El 640 con 2 asteriscos, ¿sí? Es una correlación entre el nivel de estudios y la puntuación del test cognitivo. ¿Qué me quiere decir esto? Que primero es una correlación fuerte, ¿sí? Y en segundo lugar es una correlación directa, porque no tiene el símbolo menos, no tiene el símbolo negativo. Esto quiere decir que ambas variables suben o bajan juntas. Es decir, que a mayor nivel de estudios, mayor puntuación en el test cognitivo, o a menor nivel de estudios, menor puntuación en el test cognitivo, ¿sí? Es decir, son variables que suben o bajan juntas. Entonces, ¿cómo hacemos para reportar estos resultados? Vamos a poner, a partir de la realización del coeficiente de correlación de Spearman, ¿sí? En este caso, se encontró que existe una correlación negativa y débil, ¿sí? Entre la variable edad y la puntuación total del test MoCA, lo que indica que a mayor edad, menor puntuación en el test, ¿sí? Y le podemos poner entre paréntesis el coeficiente de correlación y la significación bilateral, que si se fijan es menor a 0,05. En este segundo caso lo que diríamos es: se encontró una correlación directa o positiva. Directa y positiva es lo mismo, negativa e indirecta es lo mismo, ¿sí? Entonces se encontró una correlación positiva y fuerte entre el nivel de estudios y la puntuación total del test MoCA, lo que indica que a mayor nivel de estudios, mejores o mayores son las puntuaciones en este test, ¿sí? Y acá podemos encontrar, por ejemplo, que veamos esta fila, la última, ¿sí? Que me da las correlaciones de la calidad de vida con el resto de las variables. Veo que la satisfacción con la calidad de vida no tiene correlación con edad, no tiene correlación con el nivel de estudios y no tiene correlación con la puntuación del test MoCA. Y esto también es importante. A ver, si yo he puesto que mi hipótesis es que existe una correlación entre la satisfacción con la calidad de vida, ¿sí? Y las funciones cognitivas, y encuentro que no hay una correlación, tengo que informarlo, tengo que poner a partir de la realización de el coeficiente de correlación de Spearman, se encontró que no existe una relación o una correlación entre la variable satisfacción con la calidad de vida y la variable puntuación total del test MoCA, lo que indica que no hay relación entre el funcionamiento cognitivo y la satisfacción con la calidad de vida, ¿sí? Estas cosas son importantes, tanto lo que me da como lo que no me da es importante informarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas son las maneras que tenemos de hacer correlaciones. También existe una última manera para cuando tenemos solo variables cualitativas. Esta última manera es el chi cuadrado.
Bien, para hacer un chi cuadrado, entonces, perdón, no les dije, vamos a ir a analizar, vamos a ir a estadísticos descriptivos y acá vamos a poner tablas de contingencia. ¿Sí? Entonces yo voy a ver cómo dos variables cualitativas se relacionan. En este caso, por ejemplo, se me ocurre que podemos ver si el género y el área de residencia están relacionados, es decir, si hay más hombres o mujeres en alguna de las áreas de residencia. Pongo aceptar. Bien, y acá, antes de poner aceptar, tengo que pedir en estadísticos el chi cuadrado, ¿sí? Entonces abro estadísticos y pongo chi cuadrado, continuar, aceptar. Bien, me da entonces un pequeño reporte, sí, que me dice que pudo analizar a 29 casos, que uno no encontró los datos necesarios para analizarlos y que quedó como valor perdido. En el segundo me va a dar una agrupación en función del género y el área. Entonces me va a decir que en el área urbana hay 7 mujeres y un hombre, en el área rural hay 8 mujeres y 2 hombres, y en el área periurbana hay 7 mujeres y 4 hombres. ¿Sí? Y en la segunda tabla me va a decir si se aprueba o no, si se aprueba o se descarta la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no hay relación, ¿sí? O que las variables se comportan de manera independiente. Esto quiere decir que no hay relación entre mis variables. ¿Cuándo se aprueba la hipótesis nula? Cuando el valor es mayor a 0,05. Es decir, es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora, que cuando el valor es menor a 0,05, sí habría, ¿sí?, una relación entre ambas variables, es decir, que las variables se estarían comportando de manera dependiente. En este caso, tengo 0,453, ¿sí?, es mayor a 0,05, mayor a 0,050, entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que no hay relación entre las variables que yo he puesto. Más hombres y mujeres, sí, bien tanto en áreas urbanas, rurales o periurbanas. Entonces, descarto, sí, que haya una relación entre género y área de residencia. De esta manera, ¿verdad?, se hace y se interpreta el chi cuadrado. Aunque la interpretación del chi cuadrado es un poco más difícil de hacer porque no nos indica claramente, sí, cómo es que se distribuyen las variables. No es como un análisis de correlaciones que nos dice si esta sube, la otra baja, ¿sí? Porque al ser variables cualitativas no podemos encontrar este comportamiento en las variables o no lo podemos determinar claramente. Por eso yo siempre, si existe la posibilidad de cuantificar las cosas, ¿sí?, si queremos hacer correlaciones, tratemos siempre de cuantificar, ¿sí?, de tener variables escalares u ordinales y no variables cualitativas a la hora de hacer correlaciones. También es un consejo que les doy si están armando su proyecto de investigación. Bueno, muy bien, aquí termina entonces este video acerca del análisis inferencial. Recuerden, vimos los análisis necesarios para hacer comparación de grupos y correlaciones, ¿sí? Recuerden siempre que antes de hacer cualquiera de estos análisis, lo primero que tenemos que hacer es una prueba KS para verificar si nuestras variables son o no paramétricas. Muy bien, nos vemos la próxima clase, que es acerca del análisis cualitativo.